¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de vuelta a su podcast de filosofía titulado Filosofía para Todos. Para mí es siempre un placer contar con su presencia, contar con sus oídos o sus ojos, en este caso, que me pueden ver en YouTube, para hablar de estas cuestiones del universo, de estas cuestiones humanas, del raciocinio, del pensamiento, de la razón en sí, que a veces nos cuestionamos sobre la realidad y que es tan importante hacerlo en un mundo en el que estamos bombardeados por el pensamiento de otros. Tenemos que generar nuestro propio conocimiento. En fin, en el encuentro anterior hablamos sobre Pitágoras, sobre los misterios órficos, cómo Pitágoras hablaba de que el universo es un orden matemático, hablamos de la divinidad del uno, de la dualidad del dos, y hablamos de algunas máximas pitagóricas morales que nos ayudaban para el buen vivir. En este episodio vamos a hablar de uno de los filósofos más importantes de la antigua Grecia. Bueno, vamos a hablar de uno y aunado a él va otro, que no podemos separar a estos dos hombres del pensamiento, y el primero va a ser Sócrates. Sócrates es uno de los filósofos más importantes de la antigua Grecia. Sócrates es prácticamente considerado como el último sofista, cosa que no era. Voy a aclarar más al rato este punto, porque Sócrates no era sofista, pero tampoco era considerado un filósofo. Entonces, ¿qué es lo que lo hace? O más bien, no es considerado como un filósofo. No quiere decir que no lo sea, sino que hay algunas razones por las cuales no se le atribuye filosofía a Sócrates. Y una de esas razones principalmente es porque él no dejó nada por escrito, como los presocráticos. Quien hizo toda la recopilación de las obras de Sócrates y quien hizo toda la filosofía o armó la filosofía socrática fue Platón. Y por eso les digo que no podemos separar a estos dos hombres, a Sócrates y a Platón. Pero quiero establecer primero lo que fue la filosofía socrática y qué influencia tuvo después Platón para poder llevar la filosofía socrática a toda Grecia. Bueno, Sócrates fue un ateniense, o sea, nació en Atenas en el año 470 a.C. Él nace en una familia pobre, griega, y se crió como soldado. Él creció como soldado, luchó por Atenas, pero él siempre tuvo este deseo de aprender y de conocer. Y se dedicó de aprender a leer y escribir, cosa que ahorita puede parecer muy común que toda la sociedad hace. Sin embargo, todavía hay analfabetismo en muchas partes de México y, bueno, Latinoamérica. Pero en Sócrates se dedica a aprender a leer y escribir, y pues lee a filósofos importantes presocráticos como Anaxágoras, Anaxímenes, Tales, etcétera, varios de los presocráticos que ya hemos mencionado en este podcast. ¿Cuál fue el gran aporte de Sócrates? Bueno, fueron muchísimos, pero hemos visto que los presocráticos se dedicaron a entender el universo, a la materia principal, de dónde viene todo, los arjés de Tales, de Anaximandro, Anaxímenes, los 4 raíces del cosmos de Empédocles, etcétera. Pero Sócrates dice, nos hemos distraído un poco del pensamiento, o más bien, nos hemos enfocado mucho en el universo, más que distraído, enfocado mucho en el universo, y hemos descuidado una parte sumamente importante de él, que es el ser humano, el hombre. Ojo, digo hombre porque así se comprende el concepto, pero hablemos del ser humano, ¿no? El ser humano es lo que está descuidado. Y Sócrates se va a dedicar a estudiar al ser humano, a tratar de comprender al ser humano, las razones de por qué el ser humano se comporta de una forma o de otra. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, lo va a hacer por medio de preguntas. Él va a hacerse preguntas como ¿qué es el hombre? ¿Qué es el bien y el mal? ¿Cómo debemos de portarnos como seres humanos? Etcétera. Entonces, él cuestiona al individuo, cuestiona al ser humano y a su comportamiento. Y eso es lo que hace la distinción entre los presocráticos y Sócrates. Y por eso está esta vertiente, ¿no? De ser presocráticos y de ser ya los filósofos postsocráticos, digo que no se llaman así, pero prácticamente es debido a la existencia de Sócrates. Cicerón, que era uno de los grandes filósofos políticos romanos, Marco Tulio Cicerón, va a decir que Sócrates abaja la filosofía del cielo a la tierra. ¿Y por qué? Porque dejamos de pensar en el universo, dejamos de pensar en todo aquello que conforma la armonía matemática pitagórica y lo que está allá afuera, los arjés, etcétera, sino que ahora en la tierra lo que está aquí es el ser humano y vamos a tratar de comprender qué demonios es el ser humano. En el capítulo anterior les mencioné que había una razón por la cual Sócrates desconectaba el corazón de la mente. No sé si recuerdan ese capítulo. Bueno, no recuerdo si fue en el anterior o en el anterior al anterior. Pero bueno, pueden revisar. Aquí métanse a YouTube, métanse a Spotify y pueden revisar los capítulos anteriores para ver qué discutimos.
Pero él tenía una esposa que era sumamente cruel con él, era súper regañona, lo minimizaba demasiado, y eso forzó a Sócrates a salir a las calles. Y empezar a hacer filosofía en las calles, a hacer filosofía en Grecia, en Atenas, ¿no? Y que esto de hacer filosofía es un entre comillas, porque ¿qué es lo que salía a hacer Sócrates? Salía a cuestionar los valores, la ética y la moral de la sociedad griega. Él empezaba criticando al gobierno, las costumbres de la gente, prácticamente criticaba a todo el mundo, pero estaba obsesionado con algo en particular que los filósofos presocráticos no estaban obsesionados, además del hombre, que era encontrar la verdad. Había muchas verdades allá afuera, pero estaban mal dichas o mal expresadas o mal razonadas. ¿Y por qué digo que mal dichas o mal expresadas o mal razonadas? Bueno, en ese entonces, en la antigua Grecia, había un movimiento, porque no se llama filosofía, es un movimiento que enseñaba a la sociedad ateniense y bueno, parte de algunas de las ciudades de Grecia, cosas, o sea, aprender algo, pero no era en realidad la verdad, ni era en realidad conocimiento. Más adelante vamos a ver lo que Platón, Sócrates va a decir a través de Platón, que es la diferencia entre el conocimiento y las creencias, ¿no? Entonces, él comienza a dudar de eso, empieza a dudar de ese movimiento. ¿Qué movimiento es este? Bueno, es el movimiento de los sofistas. ¿Qué es un sofismo? Bueno, el sofismo es un movimiento, les vuelvo a explicar porque no es filosofía, de pseudofilosofía, que estaba liderado por dos sofistas principales, que eran Protágoras y Gorgias, donde lo único que enseñaban era el buen hablar, el buen discutir. Ellos no enseñaban conocimiento, no daban conocimiento, sino que lo que hacían era que adormecían el pensamiento y te enseñaban a convencer a otras personas. Pero no había conocimiento, o sea, era como el arte del buen decir o el arte del buen hablar. Yo te puedo convencer de miles de cosas y creo que en el siglo XXI y en este momento podemos ver en internet y en la televisión y en todos los medios de comunicación miles de individuos que te convencen de que esa verdad que están diciendo, es la verdad. Sócrates cuestionaba el sofismo. Hoy en día vivimos en un sofismo brutal. Ustedes no se imaginan cuánto sofismo hay afuera. Simplemente a veces no nos lo cuestionamos o no queremos ver que allá afuera hay mucha basura, ¿no? Era bien importante todo esto en Grecia porque en este momento el hombre ideal ya no era el guerrero, ya era el buen ciudadano, el que pensaba bien, el político, por así decirlo, ¿no? Si ustedes están haciendo cierta relación de lo que estoy diciendo con lo que vivimos en el día a día, ¿qué es un político? Un político es aquel que te convence de que todo lo que dice es verdad. No quiero decir partidos, no quiero decir nombres, pero nosotros sabemos muy bien que en México y en toda Latinoamérica existe sofismo a más no poder por parte de los partidos políticos y de sus representantes. Eso es lo que hacen, tratar de convencer más que de en verdad saber. ¿Cuántas veces hemos escuchado las propuestas de los políticos y decimos, sabemos que dice, pero no va a hacer nada? Eso es sofismo. Y eso es lo que pasaba en la antigua Grecia. Y el problema era que eso era considerado como el saber. Entonces llega este señor Sócrates y dice, no, son charlatanes. ¿Por qué decía que son charlatanes? Bueno, principalmente porque aseguraban que era la verdad única lo que ellos decían. Cobraban, corrompían, o sea, es decir, prácticamente les decía, si tú consideras que eso es malo que es bueno, pero es malo, hazlo, es tu pensamiento y órale va, no hay problema, ¿no? Y además, digo, no está de por medio decirlo, había mucha xenofobia en Atenas, ¿no? Y principalmente por parte de Sócrates, digo, nadie es perfecto, ningún filósofo es perfecto, pero él decía que son extranjeros, no conocen en realidad qué es lo que pasa con la sociedad ateniense. Y Protágoras y Gorgias no eran atenienses y trataban de inculcar y enseñar a la sociedad ateniense, ¿no? En pocas palabras, no eran filósofos, eran demagogos, personas que con su labia te convencían de que lo que sucedía o de lo que ellos decían era verdad. Ahora, ¿cómo lograba Sócrates inculcar a la sociedad ateniense de no seguir al sofismo? Bueno, era muy sencillo. Bueno, muy sencillo ahorita, pero en ese entonces era sumamente cuestionado. Sócrates lo que hacía es que salía a las calles y empezaba a cuestionar todo aquello que era considerado una verdad evidente o que los sofistas consideraban una verdad evidente. Y él comienza un proceso
de interrogación a la sociedad. Es decir, comenzaba a cuestionarlos y a decirles, oye, ¿y por qué esto? Y consideras que es correcto y te parece que es verdad y te parece que es útil, etcétera, etcétera, etcétera. Este método, que se va a conocer como el método socrático, se llama mayéutica. El mayéutica significa el proceso de conocer o de aprender a través de las preguntas. Es decir, Sócrates comenzaba a preguntar a la sociedad, comenzaba a preguntar a toda la gente que ya tenía verdades evidentes y que consideraba que eran verdades absolutas, y a través de estas preguntas y respuestas lograba hacer que la gente se diera cuenta de que esa verdad no era la verdad. Sócrates se va a enfocar o va a ser el padre sin querer del movimiento de la epistemología. Episteme, que significa verdad, logos, estudio, tratado. El tratado o la búsqueda de la verdad. Es lo que quería Sócrates. Sócrates quería encontrar la verdad y dejar la charlatanería y dejar todas esas ideas falsas de la realidad o de lo que él consideraba que era la realidad. Para él era sumamente importante la moral. La moral tiene muchos vertientes, es un abanico, tiene muchos tonos de grises, pero había muchos conceptos de por medio que él trataba de descubrir y de que la gente cambiara la mala concepción que se tenía de esos conceptos. Podemos hablar de muchos conceptos, que es el amor, la constancia, la justicia, la templanza, la compasión, etcétera, que vamos a ver algunos de ellos más adelante cuando me especifique ya en los diálogos de Platón, porque recuerden, los diálogos de Platón, o bueno, si no lo saben, los diálogos son conversaciones de Sócrates con varios atenienses, que Platón fue tomando nota y que fue argumentando. Entonces, es decir, no leemos a Sócrates, leemos la interpretación de Sócrates por medio de Platón. Pero bueno, no quiere decir que Platón lo haya hecho mal, simplemente que no conocemos en realidad la filosofía socrática, sino que conocemos lo que Platón aprendió de Sócrates. Y ese aprendió es entre comillas, porque recuerden, en la apología de Sócrates, o sea, de su juicio, él va a decir que él nunca le enseñó a nadie y que su intención jamás era ser profesor de nadie, ¿no? Para Sócrates era sumamente importante conocer estos conceptos, pero conocerlos en verdad, o sea, epistemológicamente. La sociedad ateniense le decía, es que es inútil, los hombres son malos por naturaleza. Y fíjense lo que decía Sócrates. Sócrates decía que el hombre no era malo por naturaleza. El hombre es malo porque no sabe, porque desconoce. ¿Cuántas veces hemos hecho acciones que son malas, pero no las percibimos como malas porque no sabíamos que eran malas? A veces hay mucha justificación de por medio, nos hacemos tontos de, ay, es que yo no sabía. Bueno, pero eso ya es otro cantar, ¿no? Pero muchas veces hacemos algo que digo, bueno, pues es que yo no lo considero malo. Bueno, es que no te has informado al respecto, es que no conoces al respecto y por eso otros lo perciben como malos y tú lo percibes como bueno. Entonces, él decía, el hombre no es malo por naturaleza, el hombre es malo porque no sabe y necesita aprender. Sócrates era enemigo de la corrupción, de la holgazanería, de muchas cuestiones negativas. Él trataba de enfocar y hacer que la sociedad se enfocara en reflexionar, en pensar en cosas diferentes y tratar de dejar esta egolatría de decir yo tengo la verdad absoluta. Nadie la tiene, él mismo no la tenía. Él simplemente decía yo no enseño a nadie. Yo estoy tratando de cuestionar y que por medio de este cuestionamiento ustedes solos lleguen a la conclusión de que esa ideología que tenían o que de esa mala concepción que tenían es otra. O es lo más próximo a lo real moral, ¿no? Sin embargo, bueno, obviamente le causó esto muchísimos problemas a Sócrates, pero eso lo vamos a ver ya para el final de este episodio, ¿no? Sócrates decía que el pensamiento es inseparable de la acción, lo que pienses, lo que creas, lo vas a actuar. Entonces decía, imagínense si la sociedad cree cosas erróneas o negativas o tiene una concepción basada en creencias, entonces va a haber una acción basada en creencias y por eso van a suceder cosas malas. Tratemos de llegar a la verdad, tratemos de conocer la verdad. El método socrático, la mayéutica, más adelante va a evolucionar en la dialéctica, que es debatir, preguntar, responder, hacer nuevas premisas e ir generando conocimiento, ¿no? Vamos a ver que en la filosofía la dialéctica es sumamente importante. Hay muchos filósofos, si no es que todos, que utilizaron la dialéctica. Estamos hablando de filósofos como Hegel, estamos hablando de filósofos como Marx. Y por decir, si no es que todos utilizan el método dialéctico. ¿Cuál es el punto o cuál es el propósito de Sócrates? Encontrar la verdad o llegar lo más próximo a ella. Si Sócrates lo que quería es conocer la verdad y llegar lo más próximo a ella, por eso una de las frases más famosas de Sócrates es conócete a ti mismo. Estaba inscrita en el templo de Delfos. ¿Por qué? Porque era muy importante saber quién soy
para poder expresarme y después conocer a otros. Yo necesito saber quién soy en realidad. ¿Y qué es lo que pasa con Sócrates? Que Sócrates llega al final de su vida y una de las más grandes máximas filosóficas también es esta que dice: yo solo sé que no sé nada. Se dio cuenta que independientemente del método socrático de la mayéutica, o más adelante vamos a ver que esta preguntas también se le conocía como elencos en griego. Vamos a verlo en el siguiente episodio, donde voy a ahondar en la filosofía ya socrática platónica. Y llega a darse cuenta que en realidad él no conoce nada, él no sabe nada. Lo que tenemos que hacer es tratar de llegar por medio de los cuestionamientos correctos a la verdad. Obviamente esto le causó muchísimos problemas, tanto que cuando Atenas cae a manos de Esparta después de la guerra que hay entre Esparta y Atenas, fue enjuiciado. Sócrates fue considerado como corruptor de los jóvenes, que no honraba a los dioses, que ponía en duda todas estas cuestiones divinas, etc. Y vamos a ver en el próximo capítulo que así era, ¿no? Él va a decir la cuestión de la moral y los dioses, pues ahí hay una cuestión bastante interesante. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa cuando enjuician a Sócrates? Cuando Sócrates es mandado a juicio, en vez de defenderse en realidad, él dijo: yo no tengo nada que defenderme porque no he hecho o no considero que haya hecho nada malo. Todos sus acusadores empezaron valga la redundancia, a acusarlo. Sócrates se dedicó mayéuticamente a burlarse de ellos y pues obviamente eso llegó a que lo enjuiciaran todavía peor. Y bueno, sabemos los que estudiaron algo de ciencias sociales que fue forzado a beber la cicuta y pues murió, ¿no? Fue sentenciado a muerte. Pero tiene una frase que es una joya y los voy a dejar con esto para terminar este podcast, que a mí me pareció maravillosa y que fue el augurio del crecimiento filosófico no solo en Grecia, sino en Europa y bueno, ya más adelante en el resto del mundo. Antes de beber la cicuta y antes de morir Sócrates, imagínense, están a punto de matarte. ¿Qué es lo que haces? Bueno, lo primero que vas a sacar es una máxima filosófica que va a permear en todo el mundo, que va a decir lo siguiente, y lo cito: muero, pero en castigo Dios les enviará a otros como yo. Y vaya que lo hizo. Principalmente los dos filósofos posteriores más importantes a Sócrates, que van a ser Platón y Aristóteles, revolucionan por completo el pensamiento, revolucionan por completo la filosofía. Y los filósofos que me estén viendo, digo filósofos, recuerden que yo hablo de filosofía, estudio filosofía, pero no soy filósofo, sabrán que Aristóteles, o no me dejarán mentir, que Aristóteles y Platón hasta la fecha son objetos de estudio en la filosofía y en muchísimas ciencias. Recuerden, la filosofía no es esta ciencia que a nadie le importa, que da flojera y que están pensando. No, la filosofía es la madre de todas las ciencias y filosofía existe en todos lados. Para cerrar este episodio, yo lo dije hace un momento, pero solamente quiero decirles que Sócrates tenía la idea de que sí existía una inteligencia superior, que es la que le daba nacimiento a las verdaderas ideas y que le daba nacimiento a todo lo que pensaba el hombre. Más adelante Platón lo va a desarrollar un poco más. Vamos a hablar sobre el concepto del demiurgos o del demiurgo en español y vamos a tratar de entender qué es esta inteligencia. Pero en el próximo episodio vamos a ahondar ya en la filosofía platónica. Voy a retomar algunos conceptos que se hablaron en este episodio, pero creo que era muy importante hablar sobre la vida de Platón, la metodología de Sócrates y tratar de comprender de dónde venían todos estos pensamientos que después Platón va a aplicar y que vamos a tratar de desmenuzar en el próximo episodio. Muchísimas gracias por su atención. Soy Mike y que la filosofía los acompañe.